Bienvenidos. Para controlar un proceso industrial, no basta con entender la química del fenómeno, hay que tener la capacidad de modelarlo en el espacio y en el tiempo. Soy Sebastián Zavala y junto a mi compañero Iván Mamani presentaremos cómo el cálculo multivariable es la herramienta definitiva para resolver la transferencia de masa en estado no estacionario. Basándonos en la literatura de Christine Jenkins, abordamos un problema clásico, la difusión transitoria. ¿Dónde vemos esto en la realidad? En el secado de alimentos, en la lixiviación de minerales o en la absorción biológica. En estos procesos, la concentración de un soluto no es estática, cambia dependiendo de donde estemos midiendo, es decir, las coordenadas x, y, z y del instante del tiempo t. Al tener múltiples variables independientes, el uso de derivadas parciales deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estricta. Todo parte de la ley de Flick. Esta ley nos dice que el flujo molecular es un campo vectorial impulsado por un cambio de concentración. Matemáticamente, esto lo expresamos con el operador nabla. Como ven en la ecuación inferior, el gradiente nos indica exactamente en qué dirección espacial ocurre la máxima disminución de concentración. Nabla actúa como el puente entre el fenómeno físico y nuestra capacidad de predecir hacia dónde se moverá la masa. Para escalar esto en un modelo real, aislamos un elemento diferencial, un pequeño cubo dentro de nuestro material. Aplicamos un principio de conservación inquebrantable, lo que entra menos lo que sale, es igual a lo que se acumula. Observen la figura. Tenemos flujos atravesando las caras del cubo. Cuando evaluamos la diferencia de esos flujos y aplicamos el límite, cuando el tamaño del cubo tiende a cero, aparece naturalmente la derivada parcial de la concentración respecto al tiempo. Así es como calculamos la acumulación neta. Al unificar nuestros balances de masa con la ley de Flick que vimos al inicio, llegamos a la ecuación rectora, la segunda ley de Flick en 3 dimensiones. Es una ecuación en derivadas parciales que rige todo el modelamiento transitorio. Ahora, plantear la ecuación es solo la mitad del trabajo, la otra mitad es resolverla. Para explicar cómo el cálculo 3 nos da la solución analítica, los dejo con Iván. Gracias, Sebastián. Ahora, fíjense bien en esta ecuación. Toda esa suma de derivadas parciales se resume en un solo concepto clave del cálculo multivariable, el operador laplaciano. ¿Qué significa esto en la vida real? El laplaciano nos muestra la curvatura de la concentración. Si el valor es mayor a cero, nos está diciendo totalmente a gritos que la masa se está acumulando justo en ese punto del material. Básicamente es la matemática revelando cómo se comporta la física. Habiendo dicho esto, pasamos lo que es la resolución por separación de variables. Ya que tenemos la ecuación, el desafío ahora es resolverla. Giancoplis nos plantea un escenario muy común, una placa semi-infinita para encontrar la solución. Usamos la separación de variables, es decir, separamos la posición por un lado y el tiempo por el otro, y al resolver esta integral llegamos a la función de error complementaria. Suena algo difícil y complejo, pero su utilidad es brutal. Nos permite calcular la concentración exacta de un soluto a cualquier profundidad y en el segundo que nosotros queramos. Pasaremos también ahora a lo que es el análisis de perfiles transitorios. Veamos esto en un gráfico para entenderlo de mejor forma. En el tiempo cero, el inicio de todo, la curva es prácticamente una pared vertical. La pendiente es infinita. Pero a medida que pasa el tiempo, el soluto va penetrando el material y la curva se relaja hasta buscar un equilibrio. Y seguro notaron un punto y un detalle.
Los gráficos dicen temperatura, ojo, pero en lugar de masa, tranquilos. No es un error, no es una equivocación. Y aquí viene la parte más interesante del modelo. Resulta que en la ingeniería, los fenómenos de transporte hablan el mismo idioma. La regla de oro es simple. El flujo siempre es igual a la difusividad multiplicada por el gradiente. Por eso, la misma matemática que explica cómo el calor entra en una placa de metal sirve para calcular cómo un soluto entra en un polímero. Las derivadas parciales miden gradientes y no les importa si es calor o masa. Y la lógica es simplemente directa. A mayor gradiente, mayor será la fuerza que impulsa el flujo. Para ir cerrando, el cálculo multivariable está muy lejos de ser solo una teoría de pizarra. Es el lenguaje real con el que diseñamos y controlamos la industria. Operadores como el gradiente y el laplaciano nos dan la capacidad de producir, de predecir cómo reaccionan los materiales. Y eso es lo que evita la falla en una planta real. A modo de término, ya ahora mostramos lo que es las referencias. Ocupamos libros tan importantes como el Jim Coplis y el Stewart. Y agradecemos de antemano su atención. Muchas gracias.